Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que viven de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo de Adviento que seguimos compartiendo, estamos preparándonos para el nacimiento del niño Jesús. Y desde el Evangelio de Mateo que acabamos de compartir nos encontramos con 2 realidades. Por un lado, la realidad de la existencia de Jesús en medio del pueblo. Y la otra realidad es la del encarcelamiento de Juan, el encierro de Juan. Juan el Bautista está preso. Y es ahí donde nos encontramos con las situaciones de encierro. ¿Cuántas veces en nuestra propia existencia de vida nos encontramos encerrados de muchas maneras? Encerrados en nuestro propio egoísmo, en la autosuficiencia, en la necedad. Muchas veces nos encontramos encerrados por situaciones de salud, en alguna enfermedad, las situaciones difíciles de nuestra familia. Muchas veces nos encontramos encerrados en nuestra propia verdad, mi verdad, que es distinta a la verdad. La verdad está en la presencia de esa existencia de Jesús en medio de nosotros. Esa verdad que está afuera, a la que se refiere Juan el Bautista cuando envía a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan no se queda en el encierro, Juan minimiza su encierro y se interesa por esa realidad de existencia que hay afuera. No está pidiendo que lo suelten. No se hace problema por eso, porque él tiene un sentido de pertenencia con aquel que es la presencia de la existencia en medio del pueblo. Un sentido de pertenencia con el Señor. Y el sentido de pertenencia me hace preguntarme a mí. Nos debería hacernos preguntar a nosotros sobre nuestro sentido de pertenencia. Algo que muchas veces no está muy afianzado en nuestra historia de vida. No está afirmado como una convicción en cada uno de nosotros. Un sentido de pertenencia para con nuestra patria. Un sentido de pertenencia profundo para con nuestro pueblo. Un sentido de pertenencia para con el Señor, que existe en medio de nosotros, resucitado. Un sentido de pertenencia para con nuestra iglesia toda, la iglesia diocesana, un sentido de pertenencia para con nuestra iglesia parroquial. ¿Cómo está nuestro sentido de pertenencia en realidad, en esa realidad de la existencia en medio de nosotros? Juan dio su vida
por esa convicción. Juan dio su vida por ese sentido de pertenencia para con el Señor. Me venía a la memoria una situación que se vivió hace unos cuantos años atrás en la zona de Bosque Alegre con un incendio importante que se llevó a cabo, que se sucedió en ese sector, en esa zona, donde había un señor que no era oriundo de esa zona, había venido de otro lugar y no lo querían mucho porque era alguien que no era nacido y criado en ese lugar, había venido de otros lados. Sin embargo, él tenía un sentido de pertenencia muy afirmado, muy afianzado en su ser, que salió a pelearle al fuego junto con los bomberos de la zona. El fuego le jugó una mala pasada, lo encerró y murió calcinado. Dio su vida por eso que él sentía propio. Hago mención a lo que este domingo también estaremos celebrando como comunidad de la cumbre, el 56 aniversario de Bomberos, una bendición especial para ellos que están acostumbrados a dar la vida desde una vocación muy profunda porque tienen un sentido de pertenencia muy afianzado en su corazón. Dar la vida. Se da la vida de muchas formas. Podemos dar la vida fundamentalmente con mensajes de esperanza, con mensajes de amor, con mensajes de misericordia. Acabamos de proclamar el Evangelio de Jesús, según San Mateo. Y el centro, el corazón del Evangelio es la alegría. Y muchas veces andamos, como dice el Papa Francisco, con cara de vinagres por ahí, dando mensajes que no son muy esperanzadores, que no son muy llenos de amor, que no son muy llenos de alegría. No perdamos esa alegría, la alegría del Evangelio. Muchas veces nos pasamos el tiempo hablando del diablo y nos desenfocamos de lo que verdaderamente el Evangelio nos invita, la verdadera alegría que nos viene de Dios. Tiempo de Adviento, tiempo de conversión, tiempo de exigencia y de autoexigencia. Autoexigencia para poder intentar ser perfectos, llegar a esa perfección a la que el Señor nos invita. Sean perfectos como mi Padre y yo somos perfectos. Esa perfección que nos ayuda a que afirmemos ese sentido de pertenencia, que nos ayuda a no ser laxos, a no ser tibios, a no ser mediocres, a no ser chatos. Ser grandes, tenemos que animarnos a ser grandes, cuidar esa alegría. No nos hacen perder, nos quieren hacer perder la alegría. Tenemos que cuidarla porque tenemos que tener sentido de pertenencia a esa alegría que nos viene de Dios. No tenemos que tener miedo de ser grandes. ¿Cómo? Saliendo, escuchando, viendo. El Señor Jesús les dice a los discípulos: vayan y díganle todo lo que ven y oyen. Es lo que nosotros tenemos que hacer, ver la cantidad de milagros que suceden alrededor nuestro todos los días, mirando nuestras realidades, evaluando nuestras situaciones, todas, pero una evaluación sincera, no solamente quedándonos con lo que está bien, sino animándonos a evaluar lo que no está tan bien también. Evaluando con altura, tratar de evaluar nuestras realidades, nuestros encierros desde esa existencia en medio de nosotros. Ser grandes para Él, ser grandes solamente para el Señor. Siendo grandes para Él, tenemos que hacernos sencillos, tenemos que hacernos simples, tenemos que hacernos humildes. No a la soberbia, sí a la buena noticia. Sí al mensaje de salvación, sí a la alegría que nos viene de Dios a través del Evangelio. Porque el Señor nos dice: les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Queridos hermanos, sigamos caminando nuestra propia conversión en este tiempo de Adviento, juntos como comunidad, caminando hacia el nacimiento del Salvador, que va a hacerse presente una vez más de una manera fuerte y concreta como existencia real en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra familia, para quedarse en nuestro corazón. Siempre de la mano de María
Nuestra Madre del Carmen, y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos, cada uno de nosotros, nuestra comunidad parroquial, nuestras familias, permanezca para siempre. Amén.